La idea de trabajar con superficie es el paso previo para, en geometría diferencial 2, trabajar con variedades diferenciales. Pero complicado hablar sobre qué es una variedad diferencial si uno no se acostumbra a lo que es primero una superficie, ¿sí? La idea de superficie es algo que puede ser cubierto por parametrizaciones, ¿no es cierto? Nosotros ya empezamos a trabajar con la esfera y conseguimos una parametrización que cubría la mitad de la esfera, la mitad abierta de la esfera. Bueno, no es fácil tomar otra parametrización y terminar de cubrir la esfera también. Y una vez cubierta y con algunos requisitos más que tenemos que aclarar, pero lo vamos a hacer más tarde, podemos decir que estamos ante una superficie, ¿sí? El hecho de usar abiertos de R2, que la definición, la carta sea un abierto de R2, ¿sí? Nos pone en la situación de que esto tenga dimensión 2, en el sentido de que es una variedad diferencial de dimensión 2. Ahora, ¿qué queremos hacer con las superficies? En las superficies lo que vamos a hacer es extender un poco la idea del cálculo. Así como tenemos definido un cálculo donde las protagonistas son las funciones que van de un Rn en un Rm. Bueno, de la misma manera, acá vamos a tener también desarrollar un cálculo donde las protagonistas son las funciones que van de una superficie en otra superficie. Es como si acá dijéramos, bueno, no, Rn y Rm no, simplemente que sean iguales y que sean iguales a 2. ¿Sí? Podríamos desarrollar todo un cálculo de R2 en R2. Bueno, y entonces ahora ¿qué estamos haciendo en vez de hacer esto? Dándole una vuelta de tuerca, porque un R2 es siempre planito, las métricas, siempre le damos una única métrica al R2, bueno, en cambio las superficies van a tener todo un montón de posibilidades topológicas, métricas, etc. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es trabajar con funciones, por ejemplo. La función g va a parar a R, ¿sí? Va de una superficie. Ahora olvidémonos que tenemos acá la esfera y pensemos en cualquier superficie, ¿no? Entonces, ¿cuándo una función g es diferenciable? O entonces, ahora sí, si tenemos una función phi que va de una superficie en otra, ¿cuándo es diferenciable? Vamos a trabajar entonces con funciones diferenciables, con la respectiva definición que daremos, y van a ir surgiendo cosas típicas entonces de el cálculo diferencial, por ejemplo, del famoso diferencial, ¿sí? Recordemos que si por ejemplo tenemos en este caso un punto P en el R2, digamos, de salida, entonces se puede hablar del diferencial de F en el punto P, que esto era algo que iba de otro R2 en R2, ¿sí? A veces se confunde este R2 con este y este con este. Nosotros vamos a destrabar eso, justamente porque si nosotros ahora tomamos un P acá, vamos a considerar el plano tangente, que ya estuvimos hablando un poquito, el plano tangente a esta superficie en este punto, que lo vamos a llamar TPS1. ¿Por qué? Porque es el tangente en el punto P a la superficie S1.
Y bueno, este punto P vía esta función phi va a parar a algún phi de P, ¿no es cierto? Este punto va a parar. Y acá también vamos a considerar entonces el plano tangente en el punto phi de P a la superficie S2. Y resulta entonces que el diferencial, ahora el diferencial, que lo vamos a poner con una D minúscula, en vez de una D mayúscula como acá, de phi en el punto P, va a ir de este plano tangente en este plano tangente. Pero en definitiva, el diferencial de alguna manera va a generalizar el diferencial que ya conocemos de funciones de Rn en Rn. Se pueden hacer un montón de cosas con las superficies. Nosotros no tenemos tanto tiempo para hacer todo lo que nos gustaría, y una de las cosas en las que nos vamos a centrar es en el tema de la métrica. Vamos a considerar una métrica natural dentro de una superficie, que es la métrica que inducida por estar en R3, pero eso nos va a dar cosas extrañas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros estamos en la esfera, ¿qué va a ser el camino más corto ahora de un punto al otro? ¿Sí? El camino más corto de puntos en R3 sería ir por una recta, pero esta recta no está dentro de la esfera, ¿sí? En el sentido de la esfera es la esfera, el borde, ¿no? Entonces nosotros queremos un camino, algo que esté dentro de la esfera. Entonces vamos a hablar de círculos máximos, por ejemplo. Es bastante sencilla la idea que entre dos puntos necesitamos trazar un círculo máximo, y este pedacito va a ser entonces un segmento que minimiza esa longitud. Entonces acá vamos a estar hablando de una métrica. La métrica viene con un producto interno, que ya lo vamos a definir, y vamos a cerrar entonces con esta idea de las curvas que tienen ciertas propiedades, entre ellas esta de minimizar la distancia, que la vamos a llamar geodésicas, y ese va a ser un punto central de nuestro trabajo. Así que bueno, nada, esto es un pantallazo para que sepan por dónde viene ahora la materia.